Hola, soy Natalia. Tengo un hijo con diagnóstico de autismo de 11 años y ahora quiero contarte nuestro recorrido probando e investigando sobre todas las terapias y tratamientos que hay alrededor del mundo del autismo. Mi intención es adelantarte el trabajo, así que vamos allá. Como la mayoría de las familias, nosotros iniciamos con atención temprana, logopedia y terapia ocupacional. Obviamente nuestra experiencia fue muy diversa con todas las profesionales con las que nos encontramos ahí. En atención temprana realmente no sabía mucho de autismo en el sitio que nos tocó a nosotros ir, pero creo que esa terapia, más que ayudar a Tavi en cualquier aspecto de su autismo, nos ayuda a nosotros a aprender y conocer el amplio repertorio de terapeutas con las que nos podemos encontrar, las diferencias entre la vocación, la formación, los principios, sobre todo los principios. Hay algunas más conductistas, otras más enfocadas en indagar sobre el origen de los desafíos, en fin. La terapia ocupacional me pareció fundamental, sobre todo porque me dio a mí la oportunidad de aprender que muchas cosas de mi hijo no tenían nada que ver con que tuviera poca intención. Todo, por ejemplo, los temas posturales, temas de tono muscular, temas asociados a la integración sensorial. Yo creo que sin el acompañamiento de una terapeuta, esas palabras claves es difícil que aparezcan en tu radar. Entonces para mí fue muy importante conectar con las personas que sabían de esto para yo entender qué es lo que me hacía falta a mí investigar. Y gracias a eso, por ejemplo, aprendí que el 95% de las personas autistas pueden tener desorden de procesamiento sensorial, y esto es algo muy importante, sobre todo de comprender para saber cómo gestionarlo. Otro ejemplo puede ser que yo asumía que mi hijo simplemente no quería agarrar el lápiz porque no le llamaba la atención. Luego me di cuenta de la importancia del tono muscular, de la fuerza en el tronco, fuerza en el brazo, fuerza en la mano, fuerza en los dedos, para que realmente pudiera tener una postura que le ayudara a que, si le llamaba la atención, pues no tuviera barreras orgánicas alrededor de esas acciones. Y así con todo. Con la logopeda entendimos bien por qué la coordinación orofacial, no sé si eso está bien dicho, quizás está distorsionada en muchas de las personas autistas. Los desafíos comunicativos, como les digo, estas terapeutas fueron para mí la puerta de entrada a conocer este lenguaje, estas palabras, estas prioridades, estos elementos, ¿no?, que van siendo como periféricos a lo central, que es el autismo. Son como coocurrencias, cosas que conviven con su diagnóstico, pero al final ni la logopedia, ni la terapia ocupacional, ni esas opciones que me daban a mí de atención temprana estaban enfocadas en el autismo. Simplemente estaban enfocadas en todo lo que tiene que ver con aspectos que acompañan el autismo de forma muy habitual. Luego, en esta incansable búsqueda por la mejor terapia, el mejor tratamiento, en esa constante sensación de que había ahí un especialista salvador que nos iba a sacar de la agonía que estábamos viviendo con Tabito, cosa que luego me di cuenta que no era así, pues obviamente, pero en ese momento yo estaba operando desde ese lugar. Ahí obviamente lo primero que aparece es que ABA, o la terapia conductual, ABA, el análisis de la conducta aplicado para autismo, es lo que tiene más evidencia científica. Y ahí me enfoqué, ahí nos enfocamos, pusimos toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo económico, mental, físico. Luego de varios años cambié de opinión, pero nuestra experiencia con ABA al inicio fue de mucha esperanza. Sentíamos que habíamos encontrado la solución al desarrollo de nuestro hijo Tavi. Yo recuerdo que cuando a nosotros nos dan ese prediagnóstico de retraso en el desarrollo, que es tan común, yo percibí como, entonces no es autismo, que era lo que teníamos sospecha, cosa que no es así, porque normalmente te diagnostican primero retraso madurativo, retraso en el desarrollo, y luego, pasados unos años, se hace como el diagnóstico un poquito más específico. Y para mí, retraso en el desarrollo, simplemente yo lo recibí como que me estaban diciendo que mi hijo simplemente iba un poquito más atrás y era cuestión de tiempo, de empujarlo un poquito más, de presionarlo un poquito más hasta que se nivelara en ese camino que iban a tener el resto de sus pares. Luego me di cuenta de que eso no es así. Entonces en ABA pasamos 3 años. Recuerdo que en la primera sesión en la que la consultora de familia llega a la casa, pasaba 6 horas en mi casa cada semana para enseñarnos a nosotros, y luego teníamos una terapeuta que hacía algo semi-intensivo de ABA. Y no porque yo dijera, bueno, ya es suficiente, no hagamos tantas horas,
sino porque a nivel económico no nos podíamos permitir mucho más. En ese momento yo tenía esa errada creencia que hoy en día he cambiado de opinión también en eso. Yo pensaba que más siempre iba a ser mejor y hoy en día pienso que literal es lo contrario. Pero bueno, más adelante vamos ahí. Entonces en esa primera sesión ella nos preguntó, nos explicó un poquito las bases científicas, justificó un poquito todo lo que es la metodología y nos explicó, nos preguntó que no había logrado Tavi que nosotros quisiéramos que lograra. Yo le dije, por ejemplo, a que me diera un beso, pero yo estaba pensando en mi necesidad como mamá y no en sus necesidades o las prioridades o lo que él estaba listo para lograr. Ya 15 minutos después Tavi me estaba dando un beso a mí, se sintió hermoso, le estaba dando ya un beso también a la terapeuta, al papá, a la mesa, a la silla, a la nevera, al suelo. Para mí no pasaba nada, ya había adquirido una habilidad, pero luego yo tenía el doble trabajo de enseñarle cuando sí, cuando no, todo lo que es relativo, todo lo que es dinámico, todo lo que depende. Sin importar que eso se sentía contradictorio, bueno, mi hijo está empezando a dar besos y le está dando besos hasta a la pared, yo seguía confiando, porque estaba en este debate eterno entre mi intuición como mamá, que lo tenía que olvidar para confiar en ese especialista que traía todas las soluciones para nuestro hogar. ABA lo dejamos de forma definitiva unos 3-4 años después, a pesar de que yo me había formado, prácticamente me había convertido en especialista en ABA, pero desde la perspectiva de la crianza, de la mamá, de la maternidad. Lo dejamos después de una experiencia muy traumática, no solamente para Tavi, que ya eso había pasado innumerables veces, sino ya también para mí, que fue una extensión de una conducta indeseada, que luego me di cuenta que era una crisis originada por su fisiológica necesidad de control y de su desorden de procesamiento sensorial. Y pues esa extinción en la que yo debía ignorar a mi hijo con la consultora de frente, y no era ignorar a mi hijo en teoría, no era ignorar la conducta, no al niño. Y pasamos 7 horas en una crisis súper potente, muy dolorosa, en la que ya para mí no tenía ningún tipo de sentido justificar el sufrimiento de mi hijo en teoría para que aprendiera. De eso me di cuenta tarde y eso es algo que ya hoy en día no hay nadie que me vaya a mí a hacer cambiar de opinión. El sufrimiento no justifica nada y un niño que sufre no está aprendiendo. De hecho, luego aprendí la diferencia entre que un niño lograra autocontrol a través del condicionamiento o a través de que los adultos de referencia ignoren su manifestación de incomodidad o lo que fuera para, con la meta de extinguir esa conducta indeseada. Entonces pues enseñamos a los niños a reprimir una necesidad que luego impacta directamente en su salud mental a largo plazo y eso sí está comprobado. Entonces no es lo mismo enseñar a reprimir una necesidad o una emoción para eliminar o extinguir una conducta que el adulto no desea o le incomoda, que enseñar autoconocimiento y habilidades de regulación emocional. No es lo mismo reprimir una necesidad que identificar y aprender a identificar una emoción y conocer los recursos que me ayudan a calmarme y a regularme y a sobreponerme. No es lo mismo. Entonces yo seguía buscando algún tratamiento mágico que realmente resolviera lo que estaba siendo tan difícil para nuestra familia. Yo siempre sentí muchísima ansiedad de que hubiera algo por ahí que le iba a ayudar y que yo no conocía, o algo que existía y yo estaba dejando de hacer por él. Entonces, bueno, toda mi energía y mi tiempo estaba dedicado a encontrar la mejor solución para él. Porque todavía mi sistema de creencias o mi conocimiento de autismo era tan poquito que pensaba que sí, que mi hijo era un problema a resolver, cosa que luego cambió. Entonces yo investigué desde células madre, MERT, que es esta terapia de resonancia magnética, MMS, que es el dióxido de cloro, la famosa solución milagrosa, Mucal también, estos suplementos en teoría que cambian cosas en el sistema inmune, el BioGreen Cell, todo esto que tiene que ver con tratamientos de adentro hacia afuera en vez de terapéuticos que son como del entorno hacia el niño. De todos estos, bueno, les puedo ir contando pequeños detalles porque descarté prácticamente todos. Células madre, todos son estafa.
Primero, no hay evidencia científica de que esto ayude. Segundo, se han hecho auditorías y se han hecho investigaciones encubiertas en muchos centros. Les voy a dejar un video en la descripción para que vean un ejemplo, en donde ofrecen tratamiento de células madre y ni siquiera hacen realmente ese tratamiento. Nosotros tenemos las células madres del TAVI guardadas y pensamos que por ahí podíamos encaminarnos, pero claro, porque no entendíamos el autismo ni cuál era el origen del autismo en realidad. Entonces, bueno, sí se ha visto y se ha documentado de que hay muchísimos riesgos para la salud de entrar en estos centros que bueno, están ahí en el margen de la ley. Luego, MERT, es verdad que o la terapia de resonancia magnética está aprobada por la FDA para trastornos severos de la salud mental, por ejemplo, de efectos postraumáticos, depresiones crónicas muy potentes. Lo que pasa es que en los centros donde ofrecen esto para autismo no te aclaran que, uno, la FDA no lo ha aprobado para menores de edad y dos, no está estudiado para autismo, no hay evidencia de que favorezca para casos de autismo. Entonces, bueno, gracias a algunos familiares médicos pudimos hacer bien esa investigación y lo descarté también, sobre todo porque no está documentado los posibles efectos secundarios de exponer a un cerebro que no está plenamente desarrollado a este tipo de terapias. Entonces, bueno, descartado. El tema del MMS, pues lo consideré en algún momento, pero bueno, esto es veneno y de verdad se los garantizo, por favor, no lo intenten. Hay familias que han puesto en riesgo la vida de sus hijos por no ampliar su visión del autismo y de verdad querer sanarlo. Y bueno, el tratamiento biomédico sí fue el único que hice completo. Voy a decir los pros y los contras y luego en algún otro video les puedo contar más detalles. Me pueden escribir aquí en los comentarios si es algo que les interesa. Para mí, el tratamiento biomédico salvó nuestra vida, ¿sí? Pero no porque arreglara el autismo de Tavi, y ya me voy a explicar. Sí toqué la puerta inicialmente porque me parecía poco invasivo, es decir, es todo alrededor de cosas naturales, y sí, yo quería en ese momento ayudarlo a que el impacto en su vida de lo que era su diagnóstico de autismo se minimizara. Lo logramos, pero no porque eso vaya quitando el autismo, ya les voy a explicar. Tavi tenía diarrea crónica, tenía intolerancias severas, es un niño muy alérgico, dermatitis atópica, un trastorno de sueño muy potente, solamente dormía unas 3 horas al día y realmente eso así no se podía vivir. Él estaba excesivamente irritable y poco a poco nos dimos cuenta de que era porque se sentía muy mal. Entonces, claro, todo lo que hicimos con el tratamiento biomédico y cada fase que cubrimos justo antes de la quelación, nosotros no hicimos quelación porque es un proceso muy riesgoso, todo lo que hicimos para sanar su intestino tuvo consecuencias muy favorables en la dermatitis, obviamente en el sueño, porque una persona que se siente bien va a dormir bien. Se le quitó la diarrea crónica, básicamente ajustamos muchas cosas que tenían que ver no con su autismo, sino con su salud. Entonces descubrimos también que tenía hipotiroidismo subclínico y pudimos ayudarlo en todo lo que tenía que ver con la parte orgánica que estaba acompañando el autismo. Como consecuencia, obviamente, el niño estaba más feliz, más dispuesto para aprender, más disponible, y la irritabilidad obviamente disminuyó, comenzamos a dormir y empezamos a ver un poquito la luz. ¿Cuáles son los contras? Que es un tratamiento muy exigente para los padres. Además nos ponemos muy autoexigentes porque hay como todo un relato detrás de que si es que el niño está un poquito irritable un día, entonces mira qué fue lo que hiciste mal, ¿no? Hay mucha culpa, está medido como de forma muy milimétrica y cada cosa que en teoría no hagas exactamente como debe ser, pues va a impactar directamente en el autismo del niño y eso realmente no es así, en mi opinión o bajo mi experiencia. La mayoría de las madres que conozco les ha pasado como a mí, que nos hacemos como, nos ponemos muy obsesionadas, requiere de una dedicación exclusiva, se los prometo. Ustedes me pueden decir, ay, pero como un tratamiento va a necesitar dedicación exclusiva, es así. Tiene todos esos obstáculos, es excesivamente costoso, pero en nuestro caso valió la pena, mejoró mucho nuestra calidad de vida.
Pues años después y leyendo mucho, leyendo sobre el paradigma de la neurodiversidad y buscando más ayuda, porque yo me empecé a dar cuenta que ese momento en el que pasábamos página, porque ya llegaba esa terapeuta que nos decía todo va a estar bien, ¿sí? Él ya logró esto y esto y esto y ya se está nivelando con sus pares. Eso simplemente no iba a suceder. Todavía estaba en mi cabeza, pero eso no iba a suceder. ¿Por qué? Porque su desarrollo es divergente, va por otra ruta. Y esa parte como que nadie me lo había explicado tan bien como me lo pudo explicar luego mi consultora de intervención central en la familia, que es ahí donde yo puse como todo el peso, ya un poquito como más, caminando, dando pasos un poquito más firmes, porque tenía más conocimiento, me sentía que tenía como las riendas de nuestro proceso y de sobre todo el conocimiento del impacto que yo podía tener en el desarrollo de Tavi y en el desarrollo de sus habilidades básicas para la vida. Pues bueno, Pilar de Casa Azul Colombia, que es mi consultora, me abrió el mundo de la intervención central en la familia. Claro, la primera puertita que yo toqué de intervención central en la familia fue el libro de Sunrise Program. Ahí se me encendió una luz, ensayé muchas cosas de esa metodología, me encantó. Empezar a probar yo, sintiéndome dueña, como les digo, de nuestro proceso. Y luego llegó RDI, que era mucho más individualizado y era como un profesional uno a uno. De hecho, luego por eso decido certificarme, porque para mí eso fue salvador. Fue básicamente lo que en definitiva sí pasó página en mi bienestar, en mi paz mental, ¿no? Me sentía como muy dueña de mi realidad. También en paralelo a todo este proceso de terapias, tratamientos, y que empiezo a notar que existe algo que podemos hacer los padres, como les decía, a través del Sunrise Program y de RDI como metodología, Relationship Development Intervention. Tienen todos los enlaces aquí abajo. Me encontré con la maravillosa Anabel Cornago y todo lo que tiene que ver con teoría de la mente en autismo. Todo lo que es RDI está muy en sintonía con integración sensorial, con teoría de la mente, ¿no? No hay métodos íntegros, hay un combo que se ajusta a las necesidades y a las prioridades de cada familia. Entonces, Anabel Cornago y sus libros fueron para mí una reafirmación de que en nuestras manos, en mis manos como mamá, había mucho más que yo podía hacer de lo que estaba haciendo. Quizás el enfoque de Anabel Cornago es un poquito más estructurado, intenta como que, o en ese momento yo me sentía que debería ser la mejor terapeuta, luego transformé esa visión de que yo debía ser la mejor terapeuta para Tavi, poniendo en práctica muchas de las cosas que había aprendido, sobre todo de teoría de la mente. Entendí que ese rol lo quería y lo podía transformar a ser su referente, en vez de su terapeuta, su maestra, ser su referente, su guía, que es lo que dice RDI, ser guía consciente. No es lo mismo dirigir que liderar, que guiar, que influenciar, y ese contraste para mí fue muy revelador, ¿no? Entender que yo podía influenciar para invitar a mi niño a pensar, para que así desarrollara la autonomía de pensamiento, que era muy diferente a dirigir y estructurar. Pues bueno, en esa mezcla y en ese balance me mantuve, y eso para mí ha sido muy importante en nuestro camino. Entonces, bueno, cuando yo me encuentro con esa parte del proceso, lo que sucede es que ya priorizo dos cosas. Uno, lo que es la crianza en el autismo de Tavi, mis prioridades y mis decisiones de las habilidades que yo creía que sí eran importantes para su vida y su desarrollo. Es decir, en vez de enfocarme en que aprenda a leer, me enfocaba en que necesitaba para que estuviera regulado. No me enfocaba tanto en que me respondiera preguntas o siguiera instrucciones, sino me enfocaba en todo lo que tiene que ver con sus habilidades adaptativas, su felicidad, su autonomía de pensamiento, sus habilidades comunicativas, ¿no? Y ya ese contraste para mí fue como la respuesta definitiva a lo que sí era. Estaba vinculado a mis principios, a mis valores de base, en esencia. Y la otra prioridad que pusimos sobre la mesa siempre ha sido su proceso de escolarización, que se sintiera amable. Para mí, que Tavi tuviera una relación sana con todos los contextos académicos era muy importante, y para eso me enfoqué en buscar un cole inclusivo, que tuviera un enfoque respetuoso y que dentro de sus valores estuviera la dignidad humana más allá del índice académico o el comportamiento. Y ese es en resumen nuestro recorrido por terapias y tratamientos. Te voy a dejar aquí abajo algunos enlaces para que puedas profundizar un poquito más.
No se me puede olvidar decirles cosas que no ensayamos y que no conozco a profundidad, por ejemplo, Tomatis, Neurofeedback, Denver, Dear Floor Time y algunas otras metodologías más. Muchas gracias por escucharme, familias. Espero que esto les haya dado un poquito de claridad en cuanto al abanico de opciones que tenemos los padres y dónde podemos enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, incluso nuestro dinero para lograr eso que tanto anhelamos, que es paz mental, bienestar para toda la familia y sobre todo para nuestros niños con diagnóstico de autismo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí.